¿Y si un bombardero estratégico pudiera ser neutralizado antes de despegar siquiera? A las 2:17 de la mañana, base aérea de Engels 2. Observen el Tu-160. Este es el bombardero que Rusia una vez envió a Venezuela para demostrar dominio ante el mundo. Una exhibición diseñada para atemorizar a los estadounidenses. Sin embargo, expuso algo diferente. Cuán ruidosa, conspicua y predecible era verdaderamente esta aeronave. Washington permaneció imperturbable. Esta noche, Ucrania completa la misión. A las 2:17 de la mañana, un UAV de ataque ucraniano descendió por debajo de 50 metros y aceleró hacia el Tu-160, posicionado completamente expuesto en la pista. No existía ventana para la intercepción. El dron atravesó los últimos 400 metros en momentos e impactó la sección frontal de la aeronave. El golpe inició una breve detonación contenida, obligando a un cierre inmediato de la base. Para Ucrania, esto no era teatro. Era mortalmente serio. Los cimientos se habían establecido 48 horas antes. Kiev no tropezó con el éxito. Comprometieron intencionalmente un convoy de transporte ruso, reubicando este Tu-160M recién entregado, convirtiendo una transferencia estándar en una debilidad crítica. Ninguna aeronave despegó, ningún misil fue disparado. Lo que ocurrió no fue accidente, sino el paso inicial de una operación estratégica fundamentada en timing, vulnerabilidad y previsibilidad. Esta operación no comenzó en los cielos. Inició 48 horas antes en un segmento de carretera que los estrategas rusos consideraron de amenaza mínima. Un Tu-160M recién entregado estaba siendo transportado bajo protección limitada, acompañado por un convoy logístico que abarcaba aproximadamente 72 kilómetros entre estaciones de mantenimiento. El bombardero mismo no sufrió daños. En cambio, las fuerzas ucranianas atacaron la infraestructura de soporte del convoy, plataformas de comunicaciones, sistemas de energía móviles y equipos de diagnóstico durante un periodo de combate comprimido de menos de 9 minutos. El resultado fue preciso. 2 vehículos de soporte fueron incapacitados. El suministro eléctrico falló en todo el convoy. Un vehículo de mantenimiento ardió lo suficiente como para crear un retraso superior a 90 minutos, necesitando un desvío y una parada inesperada. Cuando los sistemas fueron finalmente evaluados, los técnicos descubrieron numerosos fallos en sensores y lecturas de tensión estructural que superaban los parámetros aceptables entre 12 y 15%, dejando el bombardero en tierra. Ese aplazamiento resultó crítico. Con refugios reforzados aún a 36 horas del estado operacional, el comando ruso ordenó que el bombardero se posicionara en la plataforma norte, vulnerable y fijo. El mantenimiento de emergencia comenzó inmediatamente, requiriendo más de 40 miembros del personal de tierra operando en turnos alternos. La aeronave permaneció afuera durante casi 15 horas, completamente visible para los sistemas de reconocimiento aéreo, que pasaban cada 87 minutos. La seguridad respondió, pero ineficazmente. Los patrones de patrulla se repetían en un intervalo consistente de 18 minutos, mientras el monitoreo de radar enfatizaba peligros de alta altitud por encima de 1000 metros, dejando los vectores de baja altitud mal cubiertos. Esto no era caos. Era procedimiento estándar bajo presión. Ucrania no apresuró el ataque. Lo calibraron. Al diseñar un aplazamiento en lugar de una eliminación, convirtieron un bombardero estratégico de 250 millones de pesos en un factor estacionario. Uno fijado en posición por logística, timing y comportamiento humano previsible, aguardando que se desplegara la fase subsiguiente. Para cuando la oscuridad descendió sobre la instalación, Moscú asumió que la amenaza había disminuido. El bombardero estaba inmovilizado pero seguro. El mantenimiento procedía bajo iluminación temporal y las evaluaciones internas proyectaban que la aeronave podría alcanzar preparación parcial dentro de 10 a 12 horas. En el frente defensivo, la confianza se mantuvo elevada. Las baterías S-400 inspeccionaban hacia afuera más allá de 250 kilómetros, mientras los sistemas Pantsir S-1 fueron asignados para salvaguardar todo dentro de un perímetro interno de 5 kilómetros. Pero el conflicto no siempre emerge desde direcciones esperadas. Poco después de la 1:40 de la mañana,
sutiles anomalías de radar se materializaron a lo largo del enfoque del río. Señales de baja altitud por debajo de 90 metros fueron mecánicamente excluidas, registradas como interferencia. Durante los siguientes 22 minutos, esas irregularidades se intensificaron aproximadamente un 40%. Sin embargo, ninguna activó protocolos de advertencia. Mientras tanto, los UAV de vigilancia ucranianos ya estaban avanzando a través de bancos de niebla a solo 20 a 30 metros sobre el terreno, manteniendo una velocidad constante de 110 km por hora. No estaban acelerando, estaban documentando patrones. Las unidades de patrulla pasaban cada 17 a 19 minutos. Los reflectores seguían rutas predeterminadas. El monitoreo por cámara se superponía excepto en 2 sectores ciegos, cada uno persistiendo menos de 70 segundos por rotación. Dentro de la base, más de 1.200 toneladas de combustible y municiones almacenadas ocupaban un área concentrada, nunca diseñada para soportar presión concurrente. Los comandantes monitoreaban pantallas. El personal se concentraba en la aeronave. Nadie cuestionó el silencio. Pregúntense esto: si ocuparan ese centro de comando, ¿confiarían en un sistema que muestra tranquilidad o se preguntarían por qué no está ocurriendo nada? Porque lo que Rusia percibió como autoridad no era protección, era procedimiento. Para las 2:05 de la mañana, los elementos de ataque ucranianos ya estaban desplegados, distribuidos en 6 corredores de aproximación coordinados. No habría advertencia preliminar, no habría escalada incremental. Las defensas estaban monitoreando los cielos. La próxima acción se aproximaba a baja altura, y se materializaría simultáneamente. A las 2:17 de la mañana, los UAV de ataque iniciales se dirigieron directamente a la aeronave. Operando por debajo de 70 metros, los drones primarios atravesaron los últimos 300 metros de plataforma expuesta en segundos e impactaron el vulnerable Tu-160 posicionado en la plataforma norte. Los impactos neutralizaron sistemas esenciales e instantáneamente activaron la base en procedimientos de crisis. El suministro eléctrico osciló, los reflectores se atenuaron. Por un intervalo momentáneo, la aeronave más crítica en el campo se convirtió en el foco de cada alerta. Ese era precisamente el objetivo. Mientras el personal de tierra y el comando concentraban su atención en el bombardero, la segunda oleada ya se estaba desarrollando en otro lugar. Más de 35 UAV suplementarios se abrieron paso por el pasaje del río, manteniendo baja altitud y coordinación a través de múltiples rutas de aproximación. Mientras las fuerzas de defensa aérea se apresuraban para proteger la aeronave, los drones de señuelo ascendieron bruscamente, atrayendo el compromiso de interceptores hacia arriba y lejos del centro de la base. Las defensas respondieron como estaban programadas. Los interceptores se desplegaron hacia contactos de gran altitud por encima de 3.000 metros, agotando reservas a velocidad notable. Debajo de ellos, la formación de ataque real permaneció indetectada, aprovechando el ocultamiento del terreno y el procesamiento de radar configurado para ignorar objetos lentos y de bajo vuelo. En 90 segundos, el sector del depósito de misiles fue comprometido. Los niveles de calor interno excedieron los límites operacionales, y un colapso progresivo se propagó a través de la instalación. Aproximadamente 50 a 55 misiles de crucero KH-101, alimentados y preparados para misiones futuras, fueron hechos inoperables. Los mecanismos de contención de emergencia fallaron bajo demanda simultánea y las redes de comunicación se desincronizaron por más de 20 segundos, duración suficiente para que la coordinación se desintegrara. Solo después de la destrucción comenzó a restaurarse la comprensión. Los UAV que atacaban al bombardero no buscaron aniquilación espectacular. Golpearon sistemas que no podían ser sustituidos rápidamente, transformando el Tu-160 en un recurso en tierra con un calendario de restauración indeterminado. Para las 2:21 de la mañana, la mayoría de los drones de ataque ya se habían retirado. En menos de 4 minutos, la operación eliminó a Rusia de una porción sustancial de su capacidad ofensiva de invierno y convirtió un bombardero estratégico en una carga sostenida. La instalación no había sido penetrada por fuerza. Había sido redirigida y sobrepasada. Cuando la conmoción comenzó a disminuir, la realidad se materializó.
El Tu-160 permanecía intacto, pero ya no era operacional. Los equipos de tierra se aproximaron cuidadosamente, anticipando peligros secundarios. El suministro eléctrico a la aeronave permanecía inconsistente. Los sistemas de diagnóstico se negaban a activarse. Lo que previamente había sido una plataforma preparada ahora demandaba aislamiento, examen y aseguramiento. Las evaluaciones preliminares fueron severas. 2 de los 4 motores NK-32 del bombardero mostraban marcadores de fallo interno más allá de rangos permisibles. Las mediciones de tensión térmica excedieron la tolerancia en más del 20%, suficiente para eliminar cualquier retorno a corto plazo a las operaciones. La presión hidráulica disminuyó en numerosos subsistemas. Las evaluaciones de control de vuelo se detuvieron dentro de 8 minutos de la fase de evaluación inicial. Esta no fue una eliminación espectacular. Fue algo más problemático. Para remediar la destrucción, la aeronave requeriría componentes que no estaban disponibles localmente ni eran obtenibles rápidamente. Cada motor demandaba independientemente semanas de servicio de grado fabril. Las proyecciones posicionaron el calendario de restauración en 6 a 8 meses, presumiendo acceso continuo a partes, una suposición ya restringida por sanciones y complicaciones de suministro. Hasta ese momento, el bombardero consumiría espacio, fuerza laboral y materiales sin proporcionar nada a las misiones. Mientras tanto, las operaciones de la base se desaceleraron a actividad mínima. Más de 120 empleados fueron redirigidos para proteger, examinar y catalogar la aeronave continuamente. Los horarios de salida fueron modificados. La concentración de patrullas se duplicó. Sin embargo, nada de esto alteró la situación que se desarrollaba en el sitio. Una plataforma diseñada para entregar fuerza a través de miles de kilómetros a hora estaba restringida dentro de sus propios límites. Los comandantes confrontaron una evaluación incómoda. Salvaguardar el bombardero dañado significaba reasignar defensas de recursos alternativos. Reubicarlo era inviable. Abandonarlo exponía e invitaba peligro adicional. Cada alternativa conllevaba consecuencias. A la amanecer, la determinación era ineludible. El Tu-160 no había sido obliterado, pero había sido incapacitado de una manera que se extendía hacia afuera. Consumía atención, agotaba activos y reorganizaba prioridades. Lo que alguna vez proporcionó confianza ahora producía duda. Y mientras los estrategas examinaban el futuro, reconocieron que el ataque había logrado más que dañar una aeronave. Había modificado el equilibrio del compromiso, obligando a Rusia a defender lo que ya no podía desplegar, mientras anticipaba ramificaciones que aún se materializaban más allá del aeródromo. El impacto genuino del ataque se hizo evidente solo horas después. Por la mañana, las observaciones satelitales verificaron lo que el comando ya sospechaba. Engels ya no era considerado un centro protegido. Dentro de 24 horas, se emitieron directivas para redistribuir las aeronaves estratégicas restantes. Los bombarderos fueron transferidos en formaciones limitadas. Algunos se reubicaron a más de 1.800 kilómetros al norte hacia bases secundarias nunca diseñadas para acomodar operaciones prolongadas. Lo que había sido una instalación de lanzamiento unificada ahora estaba dispersa por necesidad. Esa transición impuso gastos inmediatos. Las rutas de vuelo extendidas añadieron de 90 a 120 minutos a cada misión. Los intervalos de mantenimiento se comprimieron. El gasto de combustible aumentó dramáticamente para plataformas envejecidas que ya funcionaban cerca de su capacidad. La presión adicional intensificó el deterioro a través de motores y sistemas de vuelo. Los estrategas calcularon una disminución del 25 al 30% en la capacidad operacional mensual incluso antes de considerar factores climáticos y de suministro. La eliminación del inventario de misiles intensificó el desafío. Con más de 50 unidades KH-101 hechas inefectivas en una sola noche, los planes de ataque tuvieron que ser reconstruidos. Algunas operaciones programadas fueron retrasadas. Otras fueron terminadas completamente. Por primera ocasión en meses, surgieron interrupciones en el calendario ofensivo de invierno. Interrupciones que no podían resolverse rápidamente. La disposición defensiva se transformó también.
Los recursos de defensa aérea se concentraron hacia adentro para asegurar plataformas de alta prioridad restantes, reduciendo la protección en otros lugares. Lo que alguna vez fue profundidad estratificada se convirtió en zonas aisladas. La configuración no falló, pero se distorsionó. Y esa distorsión fue significativa. Cada reposicionamiento consumió tiempo, combustible y gestión. Cada modificación defensiva generó una nueva vulnerabilidad. El ataque había empujado a Rusia hacia un patrón responsivo, gastando recursos para proteger activos que ahora producían resultados disminuidos. Este fue el resultado sutil de la operación. Ninguna detonación singular lo determinó. Ningún fallo catastrófico sobrevino. En cambio, una cadencia estratégica fue interrumpida. Los plazos de preparación se contrajeron. Las tolerancias se estrecharon. La confianza se deterioró. Al transformar una instalación en una responsabilidad y una aeronave en una restricción, la operación reformó decisiones mucho más allá de la pista, estableciendo condiciones para una operación de invierno que ahora se ejecutaría con menos alternativas, mayores distancias y considerablemente menos previsibilidad que anteriormente. Cuando la operación fue analizada, las cifras revelaron una narrativa más clara que cualquier informe. Por el gasto de menos de 60 UAV desechables, Ucrania impuso reparaciones calculadas en cientos de millones de dólares, ocupó más de 150 empleados especializados e interrumpió secuencias de planificación con semanas de anticipación. El bombardero dañado requería independientemente un periodo de recuperación que se acercaba a 200 días, presumiendo ninguna complicación adicional. El agotamiento de misiles eliminó aproximadamente 140 misiones de ataque programadas, un déficit que no podía ser compensado por velocidad o adaptación. Pero la consecuencia profunda fue mental. La estrategia rusa había dependido durante mucho tiempo del concepto de que la separación y las defensas multicapa establecían seguridad. Esa suposición se hizo añicos en una noche. Los recursos posicionados profundamente más allá de la zona de combate ya no estaban protegidos por la distancia. La duración en tierra se convirtió en responsabilidad. El procedimiento se volvió peligro. Nada sobre este resultado demandó fuerza superior. Temiendo paciencia, Ucrania aguardó la convergencia de logística, plazos de mantenimiento, ritmos de seguridad y anticipación humana. Cuando esos componentes finalmente se alinearon, el ataque no persiguió objetivos en el aire. Desmanteló el potencial antes de que pudiera activarse. Esa es la instrucción que el combate moderno sigue demostrando. El dominio no está determinado por la velocidad de vuelo o el alcance operacional. Está determinado por cuando algo es más susceptible y si alguien está preparado para esperar ese instante. En esa noche, el timín superó el poder de fuego. Y para el momento en que la reacción se inició, la determinación ya había sido ejecutada, la destrucción ya establecida y el equilibrio ya alterado, silenciosamente, conclusivamente y mucho más allá de una única pista de aterrizaje. Esta operación nunca se trató de espectáculo o representación. Se trataba de revelar cómo la capacidad moderna falla cuando el procedimiento reemplaza la vigilancia. Un bombardero diseñado para atacar a través de continentes fue incapacitado no en el aire sino en tierra. Capturado por timín, cadenas de suministro y conducta previsible. La separación no proporcionó seguridad. Las capas no aseguraron la defensa. Lo que importó fue la paciencia y la precisión. Seleccionar el instante cuando el poder estaba más vulnerable. Entonces, ¿cuál es su evaluación? ¿Fue esto un triunfo estratégico o simplemente el error más costoso de Rusia? Si tuvieran el comando, ¿salvaguardarían las posiciones delanteras o los recursos que las respaldan? Expresen su perspectiva en los comentarios y suscríbanse para exámenes detallados adicionales paso a paso de cómo se está conduciendo realmente el combate moderno.